Hola, muy buenas tardes de nuevo. Una alegría poder compartir la palabra de Dios con vosotros en esta tarde y también con los hermanos y las hermanas que nos siguen desde sus casas. Así que es un privilegio y doy gracias a Dios por ello. Sigamos orando por Manuel y por Polín, ¿vale? Estamos en la recta final. Dentro de 3 semanas se va a tomar una decisión, la misión, o un poco antes de 3 semanas, la misión IMF tomará una decisión. Y estamos acabando de ultimar los detalles, tanto la Iglesia como Manuel al presentar su proyecto, que ya he podido enviar al presbiterio para que os lo miréis y Dios mediante el miércoles lo podemos comentar. Así que sigamos en oración por los enfermos y también por todos los que tienen una situación difícil, de necesidad, y por Manuel y Polín y por este hermoso proyecto de que puedan volver a nuestra Iglesia, a su Iglesia, para servir al Señor. Vamos a comentar hoy, el título de la predicación de hoy es Palabras fieles. Toda la Biblia lo es, ¿no? Toda la Biblia es una palabra digna de confianza. La palabra de Dios, toda la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para enseñarnos y prepararnos para toda buena obra. Cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, se utiliza una palabra muy peculiar. El texto griego utiliza una palabra que es que Dios la ha exhalado, como si está hablando de una forma antropomórfica, es decir, con palabras humanas, es como si Dios mismo la hubiera exhalado de sus labios y la hubiera plasmado aquí en la Santa Biblia, ¿no? Toda la Escritura es theoneustos, inspirada, exhalada por Dios y útil para enseñar, instruir, redarguir, corregir, para prepararnos como hombres y mujeres de Dios para toda buena obra. Así que esto como introducción a palabras fieles. Hay 5 palabras fieles que reciben ese calificativo en las epístolas pastorales. Toda la Biblia es fiel, Dios es fiel, su palabra es fiel, es verdad, podemos confiar en ella, ella nos santifica, nos instruye, nos prepara. Pero Pablo utiliza esta frase, introduciéndola con la palabra fiel, pistos, es de donde viene nuestra palabra fe, ¿vale? La fe tiene dos caras. Una es la actitud de confianza que depositamos en Dios, y esta confianza que nosotros como seres humanos ponemos en Dios y en su palabra está puesta objetivamente en primer lugar en el Dios fiel y en la palabra fiel. Y Pablo, hay 5 dichos que es como si fueran refranes espirituales que la Iglesia del Señor utilizaba a menudo y que recibieron este apelativo: palabras fieles, dignas de ser recibidas por todos. O sea que es como cuando Pablo va a decir esta frase, nos prepara el corazón para que la recibamos, ya que es fiel, es como apoyarnos en una roca de granito inconmovible que nada, ni la furia del mar ni el poder del viento pueden hacer temblar esa roca en la que nosotros ponemos nuestra confianza, porque es Cristo, es el Dios eterno y su palabra, que es fiel como Él es fiel. ¿Vale? Pero Pablo, como os decía, introduce 5 frases con esta introducción preparatoria que en un sentido abre nuestros oídos y prepara nuestro corazón. Ahora viene la pregunta del pastor: ¿cuáles son estos dichos? Bueno, Paquita lo tiene muy fresco porque acaba de leer el primero de ellos. El primero de ellos es el que ha leído Paquita. Pero, ¿y cuáles son los otros 4? ¿Vale? Esta es una pregunta de escuela dominical. Llevamos muchos años leyendo la Biblia, asistiendo a la Iglesia. Hay 5 palabras fieles que, como la Iglesia apostólica, también nosotros deberíamos conocer de memoria y llevar siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, para que guiaran nuestra vida.
5 palabras fieles. La primera es esta. Gracias, Paquita, por leerla. No os digo las otras, así os mantengo un poco en vilo, ¿no? Bueno, quizá alguno las sabe. Venga, voy a arriesgarme. ¿Alguien las sabe todas? Que las pueda decir ahora. Pues mira, las otras son esta, esta, esta y esta. Difícil, ¿eh? Es una pregunta de examen. Bueno, vamos a por la primera. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahí va, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Espero que la recibas, querido hermano y querida hermana, espero que la recibas, porque es digna de ser recibida, porque es digna de poner en ella toda nuestra confianza, porque todos deberíamos abrir nuestra mente y corazón para recibir esta palabra, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Os imagináis lo que es para una persona que ha nacido en una familia bien, que se ha criado entre lujos, que ha tenido a su disposición riquezas, las riquezas de la familia, que le permiten hacer todo lo que quiera, los estudios que haya deseado, comprarse las mejores ropas, ir con los mejores automóviles, viajar siempre en primera clase, y que le dice a su familia: mirad, he tenido una vocación de parte del Señor, lo dejo todo, absolutamente todo, y me voy a servir al Señor al lado de los más pobres, de aquellos que no tienen nada, de aquellos que están enfermos, con enfermedades contagiosas. Yo voy a estar allí, al lado de ellos, para cuidarlos. Hermanos, hay muchas personas que han hecho esto, ¿verdad? Francisco, de donde viene nuestra palabra Paco, Pater Communitatis, ¿no? Francisco de Asís, aquel hombre que lo dejó todo, venía de una buena familia, lo dejó todo, dio todo lo que tenía y se puso haciendo votos de pobreza y de servir al Señor con lo que él era, con todo lo que él era y tenía, pues lo hizo. También Bill Bright, fundador de Campus Crusade for Christ, Ágape en España, hizo lo mismo, ¿verdad? Cuando empezó su ministerio, dijo: vamos a empezar bien. Un poco más y la novia lo deja, ¿eh? Pues se iba a casar. Y dice: vamos a empezar bien. Bueno, ¿empezar bien qué es? Pues voy a comprarme un buen piso, una buena casa, un buen coche, ¿no? Que tengamos lo necesario, pero que esté bien, que lo disfrutemos. No, dice: no, perdona, querida, no me has entendido. Vamos a empezar bien, lo voy a dar todo y voy a empezar de cero. Podríamos, de verdad, podríamos multiplicar los casos, de personas que han entendido que lo importante no son las cosas de este mundo, los bienes y las riquezas de este mundo, y se han entregado en manos del Señor y han querido empezar bien. Voy a darlo todo, porque es Dios quien me llama y Dios es infinitamente más rico que mi familia, o tiene infinitas riquezas, mucho más que lo que yo haya podido acumular con mis años de vida. Me pongo en las manos del Señor, en Él confío, nada me faltará. Este es el mensaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios, del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto que promete riquezas, prosperidad, casas, coches, primera vivienda, segunda vivienda, tercera vivienda, una en la playa, una en la montaña, no vamos por ahí, ¿verdad? No vamos por ahí. No predicamos un evangelio de la prosperidad. El Señor bendice, el Señor prospera, pero no predicamos que el signo de la bendición de Dios es la prosperidad. Y todo lo contrario, predicamos que hay riquezas eternas, espirituales, que son mucho más importantes que las riquezas terrenales. Mucho más.
¿verdad? Yo estoy seguro que si a los padres que todavía no vemos a todos nuestros hijos entregados al Señor y en la iglesia nos dijeran, a ver qué quieres, riquezas o que tus hijos sean salvos, no dudaríamos ni un momento. La lección está clara, no dudaríamos. Tenemos claro lo que de verdad cuenta y es importante y tiene una trascendencia eterna. Y daríamos todo lo demás con tal de que Dios nos concediera este deseo y esta oración. Sabemos que no tiene sentido mercadear con Dios, que no podemos comprar los favores de Dios, que es por pura gracia. Así que hacemos orar. Orar, confiar y esperar. Y seguir orando, confiando y esperando. Hermanos, esto es lo que cuando decimos que Cristo Jesús vino al mundo, el caso que yo os he explicado, que se ha producido tantas veces de el hijo de familia bien que lo deja todo para ir a las misiones, para ir a servir al Señor, para estar al lado de los pobres y necesitados, el médico que tiene un lugar privilegiado en un gran hospital de España y que lo deja todo para irse de misionero a África, donde está ejerciendo medicina apenas sin recursos. Esto ha pasado muchas veces, pero no tiene ni punto de comparación con esta frase que dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. No tiene ni punto de comparación. ¿Sabéis lo que dejó el Señor? Dejó su trono, su gloria, su eternidad de amor y comunión con el Padre. Y se hizo hombre. Y siendo hombre, se hizo siervo, esclavo. Y siendo esclavo se hizo obediente. Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Jesús, que era el Señor de la gloria, lo dejó todo para estar en una situación en la que pasaba hambre, sed, sueño, cansancio, en la que era atosigado y a veces incordiado en gran manera por los demás, y estaba ahí sirviendo al Señor, amando a todos, no cesando de hacer el bien, salvando, curando toda enfermedad y toda dolencia, liberando a los oprimidos por el diablo. Y hermanos, es su ejemplo el que debemos seguir, no el de escalar peldaños en esta sociedad para llegar más arriba, ¿verdad? Es el ejemplo de aquel que lo deja todo para hacer la voluntad de Dios y ayudar a los que le necesitan. Este es el camino cristiano. Y este es el ejemplo que nos dio Jesús y el que nos dio Pablo y estamos comentando hoy. Cristo Jesús vino a este mundo de tinieblas, siendo Él el Señor de la gloria, el Creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con su infinito poder, vino a este mundo de tinieblas y los poderes demoníacos le acosaban, le tentaban, intentaban hacerle la zancadilla hasta que consiguieron, ¿no?, de la forma que levantaron a los líderes religiosos de su época para que le crucificaran en la cruz del Calvario, para que le torturaran primero, le insultaran, le pegaran y después le crucificaran en una cruz para que muriera como un malhechor, como un criminal. Lo que no sabían ni Pilatos, ¿verdad?, ni el Imperio Romano representado por Pilato, ni los judíos representados por Anás y Caifás y sus líderes y el Sanedrín, lo que no sabían es que estaban haciendo la voluntad de Dios y que Jesucristo estaba muriendo para salvar a todos los que se arrepintieran y creyeran. Este es el gran mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar. Yo no he venido para condenaros, decía Jesús, he venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y yo soy el primero. Yo quiero decir hoy como Pablo, yo soy el primero de estos que estaban perdidos, condenados, bajo la ira de Dios, separados de Dios, en muerte espiritual, con un panorama negro, cada vez más negro, de muerte espiritual y de condenación eterna. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio, por eso dice palabra fiel. Si estamos aquí esta tarde,
es porque nuestro corazón está agradecido, porque sabemos que esta palabra es fiel y se ha cumplido en nuestra vida. Así que, en primer lugar, vamos a hablar del significado de esta palabra, que es lo que estamos haciendo. Cristo dejando su trono de gloria para venir a salvarnos. Y una vez hecho esto, debemos también ver con detalle en qué consiste esta salvación, ¿no? Estamos en una situación de tinieblas espirituales terribles. Pero, ¿qué pensáis? ¿Qué ha menguado desde que Jesús vino y murió en la cruz? Qué difícil, qué pregunta tan difícil. Porque mirando a nuestro alrededor, yo no creo que podamos decir que las tinieblas han menguado. Sí podemos decir que el reino de Dios se está extendiendo, que el reino de Dios cada vez es más grande, cada vez hay más personas salvas que quieren servir al Señor. Pero parece también que se multiplica el número de los que rechazan con el puño levantado a Dios y al que Él ha enviado. Porque no olvidemos que los 2 Juan 3:16, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, continúa diciendo Juan. Y después explica, pero resulta que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y cuando la luz se manifiesta, se hace notable, o sea, se hace evidente de que sus obras son malas y de que ellos son pecadores. Y entonces hay hombres que, como las cucarachas, cuando se enciende la luz, cuando aparece la potente luz de Dios, ¡bum!, huyen rápidamente, porque no quieren ver su negro corazón y sus malas obras denunciadas por la luz de Dios. Hermanos, lo que nos dice el segundo, primera de Juan 3:16, es que debemos seguir el ejemplo de Cristo y debemos dar nuestras vidas por los demás, que no debemos cerrar nuestro corazón, que debemos ayudar a los demás, que si tenemos medios para ayudar a los demás, por favor, hagámoslo. Ya sean estos de tipo material, de tiempo para dar a los demás, de ayuda a otros niveles, de consuelo, de escuchar, de aconsejar, de acompañar. La palabra de Dios es muy clara. Mirad qué poesía tan bonita. Venid, pecadores. Una poesía de Joseph Hart. Venid, pecadores, pobres y necesitados, débiles y quebrantados, enfermos y llagados. Venid, porque Jesús quiere salvaros y está bien dispuesto a salvaros, lleno de amor, piedad y poder. Él puede, no lo dudes, Él quiere. Hermano, qué bonito. Él puede, Él quiere. Has entregado al Señor tu corazón, le has pedido que te ayude, le has pedido que te perdone, que te salve. Venid, cargados y trabajados, por la caída golpeados, destrozados. Si esperáis hasta ser mejores, nunca vendréis, jamás podréis. Pero no a los justos, sino a los pecadores, vino Jesús para salvarlos. Esta es la clave. Si tú te consideras hoy que eres justo, esta palabra fiel, digna de ser recibida por todos, no se aplica a ti. No somos justos, hemos sido justificados. Somos pecadores que hemos sido justificados. Y hasta que no seas justificada, es decir, hasta que no seas perdonada y limpiada por la sangre preciosa de Jesús, hasta que no recibas su Santo Espíritu, hasta que no recibas tu palabra, su palabra, la palabra que limpia nuestras vidas, no puedes decir que eres salva, que eres salvo, que ya has sido perdonado y justificado por la obra preciosa de Jesús. ¿Sabéis? Esta palabra pecador está como devaluada. Para algunos les da vergüenza decirla, a otros les da rabia escucharla.
Nos acordamos de aquel cómico que ya murió, el pobre, que decía, pecador, pecador, pecador de la pradera. Nos acordamos de las bromas y los chistes y nos acordamos también de eso, ¿no? De cómo la iglesia visible, la iglesia de las denominaciones, de las confesiones, ha utilizado esta palabra con orgullo espiritual y esto nos gusta. Pero lo cierto es que la Biblia habla con toda sinceridad y transparencia y nos dice que somos pecadores porque dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa y porque hemos pecado. Y si no reconocemos esto, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos haciendo a Dios mentiroso. Primera de Juan, capítulo 1. Las dos cosas. Entonces, me gustaría que supierais, ¿no?, que comentar para que sepamos mejor lo que significaba esta palabra cuando Pablo la utiliza. Pablo dice, Jesús vino a salvar a los pecadores y dice, y yo soy el primero. Pero dice el primero no en el sentido cronológico, no en el sentido lógico de una lista en la que él está arriba de todo, no. En el sentido de que soy el principal y el peor de los pecadores. Es en ese sentido que Pablo utiliza esta palabra, que se traduce aquí por primero o principal. De los pecadores, dice Pablo, yo soy el peor de ellos. ¿Por qué? Porque he perseguido a la Iglesia. Pablo respiraba amenazas y muerte. Persiguió a muerte a la Iglesia del Señor. Iba como un dragón medieval, iba lleno de rabia y de ira, iba con la espada, iba para llevarlos a la prisión y que todos los que pudieran, ¿no?, si por él fuera como Esteban, el primer mártir de la Iglesia cristiana, Pablo estaba allí y dio su aprobación a la lapidación, es decir, a la muerte a pedradas de Esteban, el primero de los mártires. Pablo se considera un terrible pecador. Yo no creo que debamos competir con Pablo, ¿no?, a ver quién es peor, ¿vale? La idea no es esta. Pablo, no tienes razón, yo soy peor que tú. No, la idea no es esta. La idea es que también nosotros reconozcamos que no somos justos delante de Dios, sino pecadores. Pecadores que pueden ser justificados, que ya han sido justificados, perdonados, aceptados, adoptados como hijos. Pero seguimos siendo pecadores, porque notad, por favor, que Pablo dice, los pecadores de los cuales yo soy tiempo presente, ¿verdad? Pablo no dijo, yo era antes un terrible pecador, pero ahora ya no lo soy. Pablo no habla así. Dice, yo sigo siendo pecador. Yo sigo siendo ese hombre que lo que quiero no lo puedo hacer, lo bueno que quiero hacer a veces no lo consigo y sin embargo aquello que es malo y que no quiero hacer, en ello caigo. Romanos capítulo 7. Así que tengamos nosotros esta actitud. ¿Qué significaba para Pablo, para un cristiano que había sido fariseo? ¿Qué significaba en la época de Jesús la palabra pecador? La palabra pecador se utilizaba en contraste, normalmente lo utilizaban los fariseos y lo hacían, más o menos el discurso era este, yo soy justo y tú eres un pecador. Tú eres un vil gusano, un vil pecador. Yo soy justo. Es como aquella parábola de Jesús del fariseo y el publicano. Oh Señor, gracias porque yo no soy como los demás hombres. Menospreciaba a los demás. Yo no soy como los demás. Yo diezmo todo, ayuno 2 veces por semana, bla, bla, bla. ¿Verdad? Tenía un discurso en el que se ponía arriba de todo el pedestal. Pero dice Jesús, no es este el que va a ser justificado delante de Dios, sino aquel que está en un rincón diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y yo espero, querido hermano, querido amigo o amiga que hoy estás con nosotros, que tú hagas también tuya esta experiencia. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Y porque no puedo justificarme a mí mismo. Necesito que tú me salves.
Por eso Jesús vino a buscar y a salvar a los que nos habíamos perdido. ¿Qué es la salvación tan maravillosa que Jesús nos ha dado, que Jesús ha conseguido para nosotros? Mirad, si no te arrepientes de tus pecados, si no confías en Jesús, tu situación es que estás cargado de culpa por tus pecados, estás esclavizado por aquellos pecados que cometes y practicas. Al final el pecado se convierte en tu estilo de vida, que además estás bajo la espada de Damocles del castigo de Dios, de la santa y justa ira de Dios, que en algún momento caerá sobre ti. Y además estás separado de Dios y si mueres así, vas a quedar así por toda la eternidad en condenación, bajo la ira de Dios. Y Jesucristo cambia todo esto para hacernos revestirnos de su justicia, justificarnos, declararnos justos porque Él nos reviste de su justicia. En cuanto a la esclavitud del pecado, Él nos libera. Ya el pecado no se enseñoreará más de vosotros. No tendrá poder y dominio en nuestras vidas si somos hijos de Dios y salvos. Y además nos bendice con una vida en comunión con Dios que no acabará. Estaremos así por toda la eternidad, disfrutando de la gloria de Dios, con un corazón lleno del amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por su Espíritu, y vamos a disfrutar de la vida eterna que ya tenemos ahora. Ya ahora nuestra vida es vida eterna. Es una vida diferente, cualitativamente diferente, no solo cuantitativamente en el sentido de que es eterna y no se va a acabar, sino que la vivimos en comunión con Dios, la vivimos llenos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, disfrutamos vida eterna. Perdón, una pregunta que no sé por qué razón, quizá estoy diciendo una tontería. ¿Por qué no ponemos el aire? El aire acondicionado. ¿Por qué no lo ponemos? Vamos a ponerlo, ¿no? Que ya está arreglado, el tema eléctrico ya está arreglado. Se puede poner el aire acondicionado. No, perdonad la interrupción, pero os he visto que teníais calor y digo, ostras, pues si tenemos aire acondicionado. Bueno, pues fijaros, aquí sobre todo es importante que nos apropiemos de forma personal esta palabra fiel. Dice Pablo que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero de ellos. No, yo que soy el más pequeño de todos los santos, el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la Iglesia de Dios. Espero que esta gran humildad que vemos en el apóstol Pablo tenga un eco también en nuestra vida. Debemos apropiarnos, debemos hacer nuestra esta palabra fiel que nos promete la salvación, la maravillosa y bendita salvación en Cristo Jesús. ¿Dónde vemos esto? Versículo 16. Dice Pablo, pero mirad, yo, siendo lo que soy, habiendo sido perseguidor cruel y despiadado de la Iglesia, yo he sido recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su gracia, su clemencia, su misericordia. Y entonces nos anima a que sigamos su ejemplo, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, a ver, lo que Dios ha hecho conmigo, querido amigo y amiga, quiere hacerlo también contigo. El poder de Dios no está limitado como el nuestro. Nosotros debemos reconocer nuestro pecado y también nuestras limitaciones. Y no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios sí puede. Y Dios te promete que lo va a hacer. Y Pablo dice, fijaros, lo ha hecho conmigo, ¿cuánto más lo va a hacer contigo? Que no has alcanzado el grado de crueldad y de obcecación que yo tenía contra Dios, bueno, contra Jesucristo y contra su Iglesia. Porque Pablo, ¿verdad? Hay una frase que a mí siempre me ha intrigado. No se peca nunca más alegremente que cuando se peca religiosamente. Es una frase de Blas Pascal y que yo he visto cumplirse en mi vida o alrededor de mí muchas veces, ¿verdad? En el nombre de Dios, en el nombre de Alá, una persona se llena de bombas
y se autoinmola para matar al mayor número posible de infieles, de pecadores. Pero también en la Iglesia cristiana se han hecho cruzadas, ¿verdad? También la Iglesia cristiana ha conquistado para el Evangelio a golpe de espada tierras y territorios y naciones. O sea que tampoco no estoy aquí para tirar piedras, sino para decir, cuidado, que el hecho de que seamos religiosos no quiere decir que seamos salvos. Debemos entrar en esta relación con el Señor de confianza, de gratitud, de amor, de fe, de arrepentimiento. Arrepentimiento, fe, ¿verdad? Este binomio siempre debe ir junto, porque seguimos siendo pecadores y necesitamos confiar en el Señor, pero también necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Así que, hermanos, recibamos esta palabra fiel, porque Dios hizo en Pablo un modelo, un ejemplo a seguir. Si él tuvo esta obra de poder y de gracia que transformó en Pablo de ser el más despiadado y cruel perseguidor de la Iglesia en el más fiel y entregado y consagrado y sacrificado apóstol de Jesucristo, ¿no podrá hacer lo mismo contigo o conmigo? Claro que sí, el poder de Dios no se ha acortado, no ha disminuido. Podríamos ser como el apóstol, ¿no? Yo no digo como Jesús, que también estamos siendo transformados a su imagen y semejanza, pero como aquellos que han sido transformados, hombres pecadores o mujeres pecadoras, como era el caso de María Magdalena, de la que salieron de la que Jesús sacó 7 demonios. ¿Vale? Podemos ser completamente transformados, sea cual sea nuestro pasado, por la gracia infinita de Dios. Y este es el mensaje de la primera palabra fiel. Espero que os haya hecho bien y seguiremos otros domingos comentando las otras 4 que quedan. Si queréis buscarlas, no hay ningún problema, están ahí, ¿verdad? Podéis encontrarlas en la palabra de Dios. Y esta primera nos anima hoy a dar muchas gracias al Señor por esta salvación tan grande con la que Él nos ha querido bendecir en Cristo Jesús, y a estar muy, pero que muy agradecidos a Jesús, que cargó nuestros pecados y que murió en la cruz para podernos abrazar a todos con su bendita salvación. Amén.